Relatos verdaderos de terror urbano que desvelan secretos oscuros y entidades demoníacas. Laura siempre había sentido una inquietud especial por los misterios. Su corazón latía con más fuerza que una máquina de guerra al acercarse a la entrada de la vieja escuela abandonada en la parte más oscura de su ciudad. Las murallas estaban cubiertas de hiedra, como si la naturaleza hubiera decidido engullir el lugar. Y las ventanas rotas parecían ojos vacíos que la miraban a ella, hambrientos de secretos. El aire estaba cargado de un hedor a moho y polvo, una mezcla que podía hacer que cualquiera se sintiera mal al instante. Sin embargo, sus instintos periodísticos le gritaban que allí había algo mucho más oscuro. El rumor decía que generaciones de estudiantes habían desaparecido, tragados por las sombras de esa institución. Laura se había prometido descubrir la verdad y desenterrar los oscuros secretos que acechaban en la penumbra. Con una linterna en mano, cruzó el umbral. Las puertas chirriaron como si se quejaran por su intrusión, y al igual que un eco distante, un susurro helado pasó por su piel. «No deberías estar aquí». Al avanzar por los pasillos desmoronados, las paredes parecían susurrar historias olvidadas. Las fotografías de antiguos estudiantes ahora olvidados eran ángeles caídos que la miraban con ojos vacíos. Laura sintió que algo la observaba, pero no había nadie, solo ella y el eco del tiempo. En su mente resonaban las voces, retazos de sus propios traumas familiares. Un padre ausente, una madre con secretos. Este viaje la arrastraba más allá de su propia historia. Fue entonces cuando sus dedos rozaron algo frío en el suelo. Un viejo diario cubierto de polvo y telarañas. Decidida a descubrir su contenido, lo abrió. Las páginas estaban manchadas y las palabras se entrelazaban en un caos que parecía vibrar con energía oscura. Hablaban de un ritual, una invocación que había llamado a una entidad demoníaca, alimentándose del dolor y el miedo de los estudiantes. Cada renglón la empujaba más y más hacia la locura, mientras una sombra comenzó a cobrar vida a su alrededor, emergiendo de las grietas de la escuela. Un escalofrío recorrió su espalda, ahogando su respiración. «Laura, ven». Una voz profunda resonaba en su mente, como un eco de su propia desesperación. Las luces de su linterna empezaron a parpadear. Sombras distorsionadas danzaban en la oscuridad. Se dio cuenta de que cada revelación acerca de los desaparecidos la unía más a ellas, a la maldición que había despertado sin querer. Su propia historia se entrelazaba con la de aquellos jóvenes. El terror se apoderó de ella. Las sombras comenzaron a acercarse, susurrando sus secretos. Laura corrió. Las paredes parecían cerrarse a su paso. Los murmullos se convertían en gritos que llenaban su cabeza. «No puedes escapar. Eres parte de esto», se repetían. Un mantra sombrío que la aplastaba. Mientras luchaba por encontrar la salida, la realidad se distorsionaba. La escuela ya no era solo un edificio. Era un organismo viviente que se alimentaba de su miedo. Se dio cuenta de que su conexión con el lugar era más oscura de lo que había imaginado. ¿Podría romper la maldición antes de convertirse en una víctima más? Cada rincón mostraba promesas de verdad y horror. Y en su pecho un nudo creciente le decía que las sombras nunca dejarían de acecharla. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante.
Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Laura seguía corriendo. El miedo la empujaba hacia adelante. Las sombras la acechaban. Pero había algo más. Una voz que resonaba en su cabeza. ¡Laura, ven! Era como un canto hipnótico que luchaba por sacarla de su mente. A cada paso el terror crecía. La escuela parecía cerrarse sobre ella. Cada pared parecía cobrarse vida. Y en su pánico se dio cuenta de que había algo que no entendía. ¿Por qué esa voz la estaba llamando por su nombre? De repente, un estruendo. Un objeto cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Era un espejo, un viejo espejo cubierto de polvo y telarañas. El reflejo que se ofrecía era ecléctico, una mezcla de sombras y luces inquietantes. Se acercó, atraída por la curiosidad y un temor renovado. Mientras su corazón latía desbocado, sus ojos se fijaron en la imagen distorsionada que aparecía en el cristal. Era ella, pero no solo ella. Había otras figuras detrás de su reflejo. Jóvenes que parecían atrapados, sus rostros en agonía. ¡No! ¡Esto no es posible!, gritó. Retrocediendo, las figuras comenzaron a gritar. Sus voces resonaban como ecos en su mente. «¡Ayúdanos, Laura!», suplicaban. Ahora las sombras que la perseguían eran parte de su propia imagen. El terror se transformó en un nudo ardiente en su pecho. No solo había venido a investigar. Ella estaba atada a esta maldición. Sin tiempo que perder, decidió que debía salir de allí. Pero las sombras ya no eran meras entidades. Eran sus propias memorias reprimidas, sus traumas familiares encarnados. Un borboteo de ira la invadió. Su padre, ausente y distante, su madre, llevándose los secretos a la tumba. «Ustedes son la razón de mi sufrimiento», gritó. Las sombras respondieron, retorciéndose y convirtiéndose en figuras familiares. Eran sus padres más oscuras. El horror se apoderó de ella. ¡No! Se tapó los ojos, pero no podía escapar. Sus gritos resonaban, clamando. «¡Laura, ven!». Entonces, un silencio abrumador se instaló. Cuando lo hizo, la figura de su madre salió del espejo. «Siempre has buscado la verdad, hija, pero lo que encontrarás no será lo que esperas». Con esos ojos vacíos, el terror la paralizó. La conexión que pensó que tenía con esos espíritus eran fragmentos de lo que la atormentaba. Comprendió que la maldición no era solo de la escuela. Ella era parte de la historia, del ritual que había invocado a las sombras. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, sintiendo que el aire se hacía más denso, más frío. Entonces ocurrió un giro inesperado. Un destello de luz atravesó la habitación. Era una figura familiar, una representación distorsionada de ella misma, pero mayor, con una mirada de odio. «Tú me perteneces, Laura. Siempre has sido así. Eres parte de nosotros», gritó mientras la oscuridad comenzó a arrastrarse, a envolverla.
Las sombras comenzaron a fusionarse con su ser, y su propia imagen se desvanecía, quedando solo en el espejo. «¡No puedo ser parte de esto!», gritó, pero su voz se desvaneció en el eco de su pasado. La figura sonrió, una sonrisa retorcida. «No tienes opción. Cada secreto que tu familia guardó te ha llevado aquí, a despertar lo que nunca debió ser». Laura se encontró atrapada entre la luz y la oscuridad, atada a un destino del cual no podía escapar. El espejo mostró los rostros de los estudiantes desaparecidos, pero ahora su rostro había cambiado, entrelazándose con los suyos. El nudo en su pecho se adjuntaba a una verdad abrumadora, y en su interior una voz resonaba. ¿Eres realmente quien creía ser? La pantalla negra de su conciencia se llenó de angustia. Con cada segundo, la posibilidad de perderse en las sombras se intensificaba. ¿Lograría liberarse antes de convertirse en otro de los secretos olvidados de la escuela? ¿O quedaría atrapada para siempre en el eco de lo que pudo ser su vida? Laura se encontraba atrapada entre la luz y la oscuridad, con el corazón desbocado y la mente en un torbellino. El espejo la reflejaba, pero la imagen que le devolvía no era solo su rostro. Las figuras de los estudiantes desaparecidos gritaban, clamando por ayuda en un eco desgarrador. El tiempo se desdibujaba. Ella no era solo una investigadora. Era parte de algo mucho más oscuro. El frío en el aire se tornó cortante. Con cada segundo, la influencia de la sombra se hacía más tangible, más invasiva. Luego, un ruido sordo resonó desde la esquina de la habitación. Un golpe, un crujido, como si el mismo edificio se quejara. Laura, aterrorizada, giró la vista hacia el origen del sonido. Un objeto enorme cayó al suelo. Una trampilla en el suelo se había abierto, abriendo un abismo negro, oscuro como la noche sin luna. Un vórtice de oscuridad parecía aspirar todo a su alrededor, y el aire olía a tierra húmeda y descomposición. «¡No te acerques!», gritó una voz familiar. Era su madre. Un nudo se formó en el estómago de Laura. La figura de su madre emergió del espejo, pero ahora parecía más grotesca, más errática. «No escuches a las sombras, Laura. Ellas son las que hablan. No quiero que te lleven». Pero era demasiado tarde. El vórtice comenzó a emitir un sonido que resonaba en lo profundo de su ser. Un retumbar que le hablaba de secretos, de verdades ocultas. Laura se sintió atrapada. La voz la llamaba con más fuerza. El pánico se apoderó de ella, y su madre la miraba con terror, como si toda su existencia dependiera de que escapara. Se dio la vuelta, dispuesta a huir, pero las sombras eran rápidas. El susurro se hizo un grito ensordecedor. «¡Has despertado lo que no debía ser!». Las paredes de la escuela comenzaron a temblar. El edificio crujía, y Laura se sentía en el centro de un temblor sísmico de emociones encontradas. En un instante vio figuras revelándose entre las sombras. Otros jóvenes, pero esta vez más definidos, más reales. Eran los estudiantes desaparecidos. Y sus ojos la miraban, llenos de una tristeza infinita. «Estás atrapada como nosotros», gritó uno de ellos, su voz rasposa penetrando en su mente. «Nunca podrás escapar. Eres la elegida, Laura, el sacrificio perfecto». Las palabras tumbaron a Laura. ¿Sacrificio? Fue como si un rayo cayera en su corazón.
El horror en su interior creció, fuerte y voraz. «¡No soy un sacrificio! ¡Soy yo!», gritó, pero sabía en lo más profundo que todo estaba en su interior. Un conflicto que nunca había entendido completamente. Entonces todo cambió. El espejo brilló y en el caos una figura apareció. Era la versión más oscura de ella misma, pero con rasgos familiares. «¡Eres igual a mí!», gritó la duplicada, y su risa era escalofriante. «Siempre lo has sido. Eres la descendencia de este poder que hemos estado esperando, Laura». Y ahí, en medio de su terror y confusión, una revelación la golpeó. Cada secreto familiar que había guardado su madre, cada trauma heredado, cada herencia de dolor era un hilo que ahora la unía a esta maldición. Se dio cuenta de que no solo su madre había ocultado verdades, ella también guardaba secretos. El ambiente se tornó pesado, casi irrespirable. Las sombras la rodearon y el eco de los rostros agonizantes se convirtió en un mantra aterrador. «No puedes escapar de ti misma», resonó la otra Laura, extendiendo una mano hacia ella. El mundo parecía desvanecerse y reconstruirse, fusionando lo real y lo fantástico. La pregunta surgió en su mente: ¿qué soy realmente? ¿Quién soy en verdad? El terror la llenó a raudales. ¿Se convertiría en un nuevo eco de desesperanza o lucharía por liberar su propio ser? Su destino estaba repleto de posibilidades. Y en el giro final de los acontecimientos, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Logrará liberarse de esa maldición familiar? ¿O se perderá en el eco de lo que nunca supo que era? Laura se encontraba atrapada entre la luz y la oscuridad, con el corazón desbocado y la mente en un torbellino. El espejo la reflejaba, pero la imagen que le devolvía no solo mostraba su rostro. Las figuras de los estudiantes desaparecidos gritaban, clamando por ayuda en un eco desgarrador. El tiempo se desdibujaba. Ella no era solo una investigadora, era parte de algo mucho más oscuro. La presión sobre su pecho creció. Un ruido sordo resonó desde la esquina de la habitación. Un golpe, un crujido como si el mismo edificio se quejara. Laura, aterrorizada, giró la vista hacia el origen del sonido. Una trampilla en el suelo se abrió de golpe, revelando un abismo negro, profundo como la noche sin luna, un vórtice de oscuridad que parecía succionar todo a su alrededor. «¡No te acerques!», gritó una voz conocida. Era su madre, emergiendo del espejo, pero con una apariencia grotesca, casi monstruosa. Su rostro estaba deformado por el miedo y la desesperación. «No escuches a las sombras, Laura. No quiero que te lleven». Pero las sombras ya estaban allí, serpenteando a su alrededor. La voz resonó con más fuerza en su mente. Despertado lo que no debía ser, el ambiente se tornó pesado, el aire se volvió cortante y helado. El espejo brilló intensamente y de repente una figura apareció. Era la versión más oscura de ella misma, pero también tenía rastros familiares. «Eres igual a mí», le gritó su duplicada. «Siempre lo has sido. Eres parte de esto, de esta familia maldita que ha estado esperando a su elegida. Tú». El horror se apoderó de Laura. Había creído estar buscando respuestas, ¿verdad? Pero ahora se daba cuenta de la realidad que se escondía tras el telón de sus recuerdos. El sacrificio, el sufrimiento de esos estudiantes, todo era un reflejo de su propia existencia, de secretos que su madre había callado por años. Su padre, ausente. Su madre encerrada en su silencio. «¡No puedo ser parte de esto!», gritó, retrocediendo.
Pero ya era demasiado tarde. El vórtice comenzó a girar, atrayéndola hacia la oscuridad, y los rostros agonizantes de los estudiantes se fusionaron en un grito colectivo. No puedes escapar de ti misma. Con cada palabra, una nueva revelación la golpeaba. Su madre no solo había escondido secretos, sino que los había convertido en una maldición que ahora reclamaba su legítima herencia. Todo este tiempo, cada lágrima, cada grito, cada dolor, era parte de un pacto, Laura. Un pacto que te convertirá en lo que somos. La conexión se volvió más fuerte. Laura sintió que su cuerpo perdía el control, que el dolor y la angustia de los otros se volvían suyos. ¡No! ¡No puedo ser parte de esto! Su voz se entrecortó, pero la risa de su duplicada resonó. ¡Escalofriante! Dernis, apete. La sangre nunca miente. La oscuridad en ti respira y se nutre. Al final, tu sangre es la que le dará vida a este legado de terror. Las sombras se movían como serpientes, y ella se dio cuenta de que lo que jamás había deseado se estaba convirtiendo en su realidad. ¡Laura! ¡Vuelve!, gritó su madre, pero la figura oscura que la representaba avanzó, levantando una mano. No te aferres a ella. Ella es parte de la ilusión. La verdad está aquí. Eres la elegida. Desesperada, Laura buscó una salida. Su mirada se encontró con la trampilla abierta, un abismo de oscuridad y secretos esperando ser revelados. En ese instante de pánico, la pregunta surgió: ¿qué soy realmente? Con un último grito de angustia y confusión, se lanzó hacia Ampilla. Pero antes de caer en ese abismo, todo se detuvo. Un silencio ensordecedor la envolvió. La luz del espejo brilló como un sol herido. Antes de caer, un último pensamiento la atravesó. Todo siempre había sido una trampa, y ella era la clave de todo. ¿Conseguirá escapar de su oscuro destino o el abismo la convertirá en otro eco perdido en la oscuridad? La respuesta quedó suspendida en el aire, como una sombra que nunca se va, desvaneciéndose en el vacío. Laura, atrapada en el espanto, sintió cómo el abismo del espejo la atraía. La oscuridad se cerró sobre ella. Como muchas manos frías que la arrastraban hacia un destino aterrador. Un grito desgarrador retumbó en su mente, y por un instante el mundo se detuvo. ¿Qué era la verdad? ¿Era el eco de las sombras que la rodeaban? En ese momento crítico, mientras su ser era succionado por el vórtice negro, una luz deslumbrante invadió su realidad. No era la luz del sol ni la de la luna. Era un brillo intenso de un color que jamás había visto, como si alguien estuviera quebrantando las reglas de la realidad. Laura sintió un estallido en su pecho, un ardor que la empujó hacia adelante. La luz la liberó de la trampa del espejo y la lanzó al suelo, lejos de la oscuridad. Cuando se levantó, se encontró en una habitación completamente diferente. No estaba en la escuela abandonada, sino en una sala de estar familiar. Las paredes estaban decoradas con fotos que parecían sacadas de un viejo álbum. Su madre, su padre. Se veía feliz. ¿Qué está pasando?, murmuró, sin comprender. Pero lo peor estaba por venir. Laura. Un susurro conocido la llamó. Era su madre, que estaba de pie frente a ella, pero algo en su mirada era diferente. Tienes que entender lo que has despertado. No es lo que crees. Su voz, antes reassuring, ahora sonaba vacía, como un eco prolongado. Confundida, Laura se dio cuenta de que, aún sonriendo, pero su corazón se heló al darse cuenta de que había algo extraño. El retrato se movía. Las caras sonrieron,
pero eran rostros distorsionados, reflejando el sufrimiento de generaciones. Los ojos de su madre eran vacíos, profundos como abismos. Cuidado, Laura. Lo que nosotros escondimos ahora te pertenece. La advertencia resonó como un trueno. ¿Qué escondieron? ¿Quiénes son estas personas? El terror se convirtió en rabia. Las imágenes comenzaron a moverse. Acercándose. Un rostro conocido. Un amigo de la infancia. El compañero que había desaparecido hace años apareció. Su expresión era de dolor. «Laura, ayúdanos», gritó extendiendo la mano como si su desesperación la atravesara. De repente, el clima cambió. Un viento helado recorrió la habitación, sacudiendo las ventanas. Sus padres se tambalearon y las sombras comenzaron a surgir de las fotos, transformándose en figuras grotescas. Eran las entidades que había invocado en su búsqueda de respuestas. «No puedes escapar de lo que eres», murmuraban, susurros distorsionados que la rodeaban. El horror se apoderó de Laura. Los secretos familiares se estaban desbordando. «¡No! ¡No puedo ser parte de esto!», gritó. Pero las sombras crecieron en número y fuerza como un mar de oscuridad. Al fondo, un sonido creciente emergió del caos. Era un canto, un llamado a la sangre, un tirón ancestral que la unía a aquella maldición. Sin embargo, la luz comenzó a brillar de nuevo, empujando a las sombras hacia atrás. Laura sintió que la verdad se manifestaba dentro de ella. «Eres parte de una historia que jamás fue contada», sonó la voz de su madre, ahora resonando con un toque de poder. «Tú eres la clave. El sacrificio debe ser hecho, una vida por otra». El giro fue atroz. La revelación impactó aún más que las sombras mismas. No solo su vida estaba en juego, sino que debía decidir el destino de otros. ¿Ella, la portadora del mal? ¿La elegida que ahora debía sacrificarse para romper la maldición que atormentaba a su familia? ¿Y si no hago nada? ¿Seré solo otra sombra más de este rincón maldito? Con el corazón en la garganta, Laura sintió el tiempo se detenía. «El sacrificio por el vínculo», repitieron las voces, como un canto antiguo resonando en su mente, instando a tomar una decisión. Pero antes que pudiera correr, un ápice de luz se coló entre las sombras, creando un portal tenue. Y desde el fondo, los rostros de los desaparecidos emergieron, casi suplicándole que nunca, jamás cediera al horror que se había desatado. Una realidad devastadora se presentó ante ella. ¿Podría cambiar el destino de todos sin perderse a sí misma en el intento? La multitud de sombras ahora parecía más definida, como si esperaran su decisión. Con la respiración agitada, Laura se armó de valor para enfrentar su verdad. Las sombras rodearon la sala. Ella sabía que debía elegir: arriesgarlo todo por los que la rodeaban o huir de esa vida que la había atormentado. Sus manos temblaban mientras la oscuridad se acercaba al borde del abismo. Todo había cambiado. Nuevas revelaciones desafiaban cada rincón de su ser. Cada latido resonaba como un eco en su mente. ¿Tendría el valor para forjar su propio destino? ¿O la historia de sus antepasados la consumiría por completo? La decisión estaba en sus manos y el tiempo pronto se agotaría. Laura, con el corazón desbocado,
Miró de nuevo a la figura grotesca de su madre, que emergía del espejo. «No puedes escapar de lo que eres», resonaba una y otra vez en su mente, como un eco aterrador que la aplastaba. La sala se llenó de murmullos inquietantes. Los rostros de aquellos que habían desaparecido parecían fusionarse en una sola masa de desesperación. «¿Eres la heredera de esta maldición?». Gritos de los estudiantes caídos ecoaban. El aire se volvió denso, como un manto de terror que la envolvía. Cada vez más sombras se arremolinaban a su alrededor, y la luz comenzó a tambalearse, como si temiera a lo que estaba por suceder. «¡Laura!». La voz de su madre sonó entre la cacofonía de lamentos, pero su rostro ahora estaba distorsionado. Su esencia era una mezcla entre compasión y horror. «Debes entender que no hay forma de escapar, porque tú eres la que hemos estado esperando». Con esas palabras, el mundo de Laura se desvaneció una vez más. El tiempo se detuvo. Las sombras se convirtieron en un vórtice de desesperación. Ella estaba atrapada entre la luz y la oscuridad, pero entonces algo cambió. De repente un estruendo resonó y la habitación comenzó a temblar. Los retratos en las paredes crujieron y el cristal del espejo estalló en 1000 pedazos, enviando fragmentos volando por todas partes. «Es un sacrificio», gritaron las voces. Las sombras, que antes parecían meras manifestaciones del dolor, se transformaron en figuras demoníacas. Sus rostros se retorcían en horrendas muecas mientras se acercaban. La desesperación envolvió a Laura, pero en ese instante el reflejo roto del espejo reveló algo insólito. Su propia imagen sonrió. Una sonrisa burlona que no era suya. «Hola, Laura, ¿ahora entiendes?». La voz era profunda, cargada de malicia. La figura en el espejo no era una simple duplicada, sino una representación de su verdadero yo, un ser oscuro, oculto por años. «Todo este tiempo has sido tú, la elegida y la maldición. Todo lo que has buscado, lo que te ha perseguido, soy yo». El terror latió en su pecho. «No, tú no eres yo», gritó, pero su propia voz se desvanecía en la locura que la rodeaba. Silencio. Un silencio profundo que lastimaba. Y de repente la figura oscura del espejo comenzó a salir, como si la misma realidad se hubiera doblado en su presencia. «Ahora es tu turno de serlo todo». La figura sonrió, extendiendo la mano hacia ella. Las sombras se abalanzaron y Laura sintió que su ser se desvanecía en lo profundo de la oscuridad. Fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó la habitación. Era su madre. «¡No, Laura! ¡Mátala!». El horror se reflejó en sus ojos. «¿Matarme? ¡Soy tú!», gritó la figura con una risa que hacía temblar las paredes. Laura sintió un ardor en sus venas, un impulso oscuro que la empujaba hacia la figura en el espejo. «No sé qué soy», murmuró, más para sí misma que para las sombras. Pero en ese momento, algo en su interior hizo clic. Era más que una elección. Era una lucha por su propia existencia. La luz del portal se volvió más intensa. «No soy un sacrificio, soy un ser humano», gritó, y la figura oscura titubeó. Pero antes de que pudiera actuar, el suelo se abrió bajo sus pies. Una grieta profunda, como un abismo negro que amenazaba con tragársela. «¡Laura!», gritó su madre, pero el terror la había atrapado. Verticalmente, Laura se movió hacia la grieta, y la oscuridad consumió el último rayo de luz. Desde la oscuridad, un eco se levantó. «Siempre estarás en la línea entre la luz y la sombra. Nunca escaparás de ti misma. ¡Nunca!
Resonaba a su alrededor, mientras lo último que vio fue su propio reflejo, dividido entre el horror del sacrificio y la búsqueda de su verdadera identidad. Todo se desvaneció. Pero en lo profundo del abismo, una última pregunta quedó danzando en el aire. ¿Qué significa realmente ser la elegida? Las sombras se retorcían, y lo que sucedería a continuación se convertiría en un eco interminable. Laura sintió el frío atravesar su cuerpo mientras caía en el abismo. La oscuridad la envolvía, pero el temor no la dejaba. En un instante el mundo retumbó y como un eco de su propia desesperación, todo se detuvo. Un destello de luz iluminó el oscuro abismo, revelando rostros familiares. Eran los estudiantes desaparecidos, pero no eran solo sombras. Eran su familia. «¡Break! ¡Es tu culpa!», gritaron al unísono. Laura sintió que su corazón se detenía. Ellos no solo eran manifestaciones de su dolor, eran partes de su linaje, ecos de una historia que jamás había querido ver. «Tienes que elegir. Tú eres la elegida», resonó. Una voz profunda y aterradora que reverberaba en el aire helado. Sudor frío le cubría la frente. La voz venía del centro del vórtice, rodeada por las sombras que amenazaban con devorarla. «¿Por qué me arrastran? ¿Qué quieren de mí?», gritó desesperada. Fue entonces cuando el rostro de su madre emergió de la oscuridad, con una mirada llena de pena y amor. «Laura, el sacrificio debe hacerse. La maldición ha despertado». Todo giró a su alrededor y la luz comenzó a parpadear. Laura sintió que su razón se desvanecía. «¡No!», gritó, intentando resistir la tentación de dejarse llevar, de convertirse en otra víctima más de aquellos oscuros secretos familiares. Pero lo que vio a continuación la dejó helada. La figura de su madre se transformó lentamente. La piel se rasgó y oscureció. «¡Laura!», su voz ya no era cálida. «Te he estado esperando». El horror en su interior se intensificó. La verdad estaba frente a ella. Su madre no solo había sido protectora, sino parte de la oscuridad alimentada por sus propios secretos. «Tú también lo eres, Laura», susurróla, corriente, como un eco de antiguas promesas. «Lo llevas en la sangre, no puedes huir». Sin poder matizar sus pensamientos, se aferró a la idea de escapar. «Yo no quiero ser parte de esto». Las sombras se acercaron más. Eran cuerpos, eran almas. No solo sus familiares y sus conocidos, sino también quienes habían desaparecido, atrapados en una tela de horror tejida por generaciones. Entonces todo estalló. Un grito desgarrador surgió del fondo. Y Laura sintió como si el tiempo y el espacio se desvanecieran. «Estoy atrapada». Pero antes de que todo se desbordara, un rayo de luz apareció, iluminando el oscuro vórtice. Y allí, en el centro de todo, vio algo que la heló hasta los huesos. Un viejo diario, el mismo que encontró en la escuela. Pero ahora el contenido era distinto. Pasó las hojas, cada palabra pareciendo cobrar vida. «¡Eres gritó la voz de sus ancestros, mezclándose con la suya. «El sacrificio caerá sobre ti. Todos han elegido, esperaron, y ahora es tu turno, Laura». El diario reveló su historia familiar. No solo eran secretos oscuros, sino pactos de dolor,
pactos que exigían una voz sacrificada, alguien que llevara el peso de la culpa. Todo lo que había creído era una ilusión. ¡No! Se negó con todas sus fuerzas, pero al mirar a su alrededor, comprendió que aquellos rostros la miraban con ansiedad. Eran los suyos. Eran sus propios deseos ocultos, manifestaciones de un pasado que nunca se fue. Sin pensarlo, Laura gritó: «¡No soy una víctima!». Las sombras se crisparon. «Soy la dueña de mi destino». Pero no era solo la luz lo que brillaba en sus ojos. Era un resplandor oscuro. La figura de su madre comenzó a desmoronarse, y algo en su pecho palpitaba ferozmente. El dolor, la culpa, todo se convirtió en rabia. «Me habéis manipulado». Todo lo que conocía empezó a desvanecerse, pero con cada golpe de su corazón, con cada grito de desesperación, la verdad se revelaba más clara. ¿Era realmente el sacrificio que todos buscaban? En el caos, las sombras comenzaron a disiparse, dejándola más sola que nunca. «¡Laura!». La voz de su madre era, pero ya no resonaba como antes. Entonces el abismo empezó a tragarse todo a su paso, llevándose consigo a los que la rodeaban. «Siempre has sido parte de esto, Laura». Y frente a Sabana Oscura, en un momento crucial, todo se detuvo. Un silencio abrumador. Entonces el último espejo se fragmentó y reveló a una Laura que nunca había imaginado. Un ente oscuro que sonreía con malicia. La pregunta quedó en el aire. ¿Quién eres realmente, Laura? Laura sintió el frío atravesar su cuerpo mientras caía en el abismo. La oscuridad la envolvía, pero el temor no la dejaba. En un instante, el mundo retumbó y, como un eco de su propia desesperación, todo se detuvo. Un destello de luz iluminó el oscuro abismo, revelando rostros familiares. Su corazón se detenía. Ellos no solo eran manifestaciones de su dolor, eran partes de su linaje, ecos de una historia que jamás había querido ver. «Tienes que elegir. Tú eres la elegida», resonó una voz profunda y aterradora que reverberaba en el aire helado. Sudor frío le cubría la frente. La voz venía del centro del vórtice, rodeada por las sombras que amenazaban con devorarla. «¿Por qué me arrastran? ¿Qué quieren de mí?», gritó, desesperada. Fue entonces cuando el rostro de su madre emergió de la oscuridad, con una mirada llena de pena y amor. «Laura, el sacrificio debe hacerse. La maldición ha despertado». Todo giró a su alrededor, y la luz comenzó a parpadear. Laura sintió que su razón se desvanecía. «¡No!», gritó intentando resistir la tentación de dejarse llevar, de convertirse en otra víctima más de aquellos oscuros secretos familiares. Pero lo que vio a continuación la dejó helada. La figura de su madre se transformó lentamente. La piel se rasgó y oscureció. «Laura», su voz ya no era cálida, «te he estado esperando». El horror en su interior se intensificó. La verdad estaba frente a ella. Su madre no solo había sido protectora, sino parte de la oscuridad alimentada por sus propios secretos. «Tú también lo eres, Laura», susurró la corriente, como un eco de antiguas promesas. «Lo llevas en la sangre. No puedes huir». Sin poder matizar sus pensamientos, se aferró a la idea de escapar. «Yo no quiero ser parte de esto». Las sombras se acercaron más. Eran cuerpos, eran almas. No solo sus familiares y sus conocidos, sino también quienes habían desaparecido.
atrapados en una tela de horror tejida por generaciones. Entonces, todo estalló. Un grito desgarrador surgió del fondo, y Laura sintió como si el tiempo y el espacio se desvanecieran. ¡Estoy atrapada! Pero antes de que todo se desbordara, un rayo de luz apareció, iluminando el oscuro vórtice. Y allí, en el centro de todo, vio algo que la heló hasta los huesos. Un viejo diario, el mismo que encontró en la escuela. Pero ahora el contenido era distinto. Pasó las hojas, cada palabra pareciendo cobrar vida. «¡Eres tú!», gritó la voz de sus ancestros, mezclándose con la suya. «El sacrificio caerá sobre ti. Todos han elegido». Esperaron. Y ahora es tu turno, Laura. El diario reveló su historia familiar. No solo eran secretos oscuros, sino pactos de dolor, pactos que exigían una voz sacrificada, alguien que llevara el peso de la culpa. Todo lo que había creído era una ilusión. No, se negó con todas sus fuerzas, pero al mirar a su alrededor, comprendió que aquellos rostros la miraban con ansiedad. Eran los suyos. Eran sus propios deseos ocultos, manifestaciones de un pasado que nunca se fue. Sin pensarlo, Laura gritó: «No soy una víctima». Las sombras se crisparon. «Soy la dueña de mi destino». Pero no era solo la luz lo que brillaba en sus ojos. Era un resplandor oscuro. La figura de su madre comenzó a desmoronarse, y algo en su pecho palpitaba ferozmente. El dolor, la culpa, todo se convirtió en rabia. «Me habéis manipulado». Todo lo que conocía empezó a desvanecerse, pero con cada golpe de su corazón, con cada grito de desesperación, la verdad se revelaba más clara. ¿Era realmente el sacrificio que todos buscaban? En el caos, las sombras comenzaron a disiparse, dejándola más sola que nunca. «Laura». La voz de su madre era, pero ya no resonaba como antes. Entonces, el abismo empezó a tragarse todo a su paso, llevándose consigo a los que la rodeaban. «Siempre has sido parte de esto, Laura». Y frente a la sombra oscura, en un momento crucial, todo se detuvo. Un silencio abrumador. Entonces el último espejo se fragmentó y reveló a una Laura que nunca había imaginado. Un ente oscuro que sonreía con malicia. La pregunta quedó en el aire: ¿quién eres realmente, Laura? De repente la luz titiló y el abismo se convirtió en un lugar extraño. Un estruendo violento, como un trueno, resonó, y de las sombras emergió una figura imponente. Era su abuela, una presencia que la había vigilado desde las sombras, envuelta en un manto de oscuridad. Ella no estaba muerta. Laura se quedó paralizada. «¿Qué has hecho?», susurró, aterrorizada. «Todo ha sido por ti», dijo la abuela con una sonrisa siniestra. «Tu madre es solo una marioneta en este juego. Tú eres la verdadera elegida. La sangre llama a la sangre». El terror inundó a Laura. Todo lo que había creído entender, cada fragmento de su historia, se desmoronó frente a esta revelación. Su madre era una prisionera. Y lo más aterrador, su abuela ahora buscaba apoderarse de ella, de su fuerza, su esencia. «Laura, ven a mí, serás la más grande de todas», invitó la abuela con un tono seductor. «Libérate de las cadenas de lo que te han contado. Juntas, nuestro poder será inmenso». El viento sopló con ferocidad, atrayendo a Laura hacia esa figura oscura y tentadora. Sabía que debía resistir, pero el miedo y la curiosidad la nublaban. Sin más opciones, se miró en el espejo roto, y allí,
Entre los pedazos de cristal vio no solo su reflejo, sino también los matices de su pasado familiar, secretos enterrados, esperanzas truncadas. El abismo la miraba. Las sombras esperaban. Y la figura de su abuela se acercaba más. Laura respiró hondo, sintiendo la presión aumentar. La elección tenía que hacerse. ¿Seré parte de esta maldición o romperé el ciclo? El dilema ardía en su pecho, y mientras la oscuridad se cerraba, Laura se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. Laura sintió el frío atravesar su cuerpo mientras caía en el abismo. La oscuridad la envolvía, pero el temor no la dejaba. En un instante, el mundo retumbó y, como un eco de su propia desesperación, todo se detuvo. Un destello de luz iluminó el oscuro abismo, revelando rostros familiares. Eran los estudiantes desaparecidos. Pero no eran solo sombras, eran su familia. «¡Todo es tu culpa!», gritaron al unísono. Laura sintió que su corazón se detenía. Ellos no solo eran manifestaciones de su dolor, eran partes de su linaje, ecos de una historia que jamás había querido ver. «Tienes que elegir. Tú eres la elegida», resonó una voz profunda y aterradora que reverberaba en el aire helado. Sudor frío le cubría la frente. La voz venía del centro del vórtice, rodeada por las sombras que amenazaban con devorarla. «¿Por qué me arrastran? ¿Qué quieren de mí?», gritó, desesperada. Fue entonces cuando el rostro de su madre emergió de la oscuridad, con una mirada llena de pena y amor. «Laura, el sacrificio debe hacerse. La maldición ha despertado». Todo giró a su alrededor, y la luz comenzó a parpadear. Laura sintió que su razón se desvanecía. «¡No!», gritó, intentando resistir la tentación de dejarse llevar, de convertirse en otra víctima más de aquellos oscuros secretos familiares. Pero lo que vio a continuación la dejó helada. La figura de su madre se transformó lentamente. La piel se rasgó y oscureció. «Laura», su voz ya no era cálida. «Te he estado esperando». El horror en su interior se intensificó. La verdad estaba frente a ella. Su madre no solo había sido protectora, sino parte de la oscuridad alimentada por sus propios secretos. «Tú también lo eres, Laura», susurró la corriente, como un eco de antiguas promesas. «Lo llevas en la sangre. No puedes huir». Sin poder matizar sus pensamientos, se aferró a la idea de escapar. «Yo no quiero ser parte de esto». Las sombras se acercaron. Más. Eran cuerpos, eran almas. No solo sus familiares y sus conocidos, sino también quienes habían desaparecido, atrapados en una tela de horror tejida por generaciones. Entonces todo estalló. Un grito desgarrador surgió del fondo, y Laura sintió como si el tiempo y el espacio se desvanecieran. «Estoy atrapada». Pero antes de que todo se desbordara, un rayo de luz apareció, iluminando el oscuro vórtice. Y allí, en el centro de todo, vio algo que la heló hasta los huesos. Un viejo diario, el mismo que encontró en la escuela, pero ahora el contenido era distinto. Pasó las hojas, cada palabra pareciendo cobrar vida. «¡Eres tú!», gritó la voz de sus ancestros, mezclándose con la suya. «El sacrificio caerá sobre ti. Todos han elegido, esperaron y ahora es tu turno, Laura». El diario reveló su historia familiar. No solo eran secretos oscuros, sino pactos de dolor. Pactos que exigían una voz sacrificada, alguien que llevara el peso de la culpa.
Todo lo que había creído era una ilusión. ¡No! Se negó con todas sus fuerzas. Pero al mirar a su alrededor, comprendió que aquellos rostros la miraban con ansiedad. Eran los suyos. Eran sus propios deseos ocultos, manifestaciones de un pasado que nunca se fue. Sin pensarlo, Laura gritó: «No soy una víctima». Las sombras se crisparon. «Soy la dueña de mi destino». Pero no era solo la luz lo que brillaba en sus ojos. Era un resplandor oscuro. La figura de su madre comenzó a desmoronarse y algo en su pecho palpitaba ferozmente. El dolor, la culpa, todo se convirtió en rabia. «Me habéis manipulado». Todo lo que conocía empezó a desvanecerse. Pero con cada golpe de su corazón, con cada grito de desesperación, la verdad se revelaba más clara. ¿Era realmente el sacrificio que todos buscaban? En el caos, las sombras comenzaron a disiparse, dejándola más sola que nunca. «Laura». La voz de su madre era, pero ya no resonaba como antes. Entonces el abismo empezó a tragarse todo a su paso, llevándose consigo a los que la rodeaban. «Siempre has sido parte de esto, Laura». Y frente a la sombra oscura, en un momento crucial, todo se detuvo. Un silencio abrumador. Entonces, el último espejo se fragmentó y reveló a una Laura que nunca había imaginado, un ente oscuro que sonreía con malicia. La pregunta quedó en el aire. ¿Quién eres realmente, Laura? De repente, la luz titiló y el abismo se convirtió en un lugar extraño. Un estruendo violento como un trueno resonó y de las sombras emergió una figura imponente. Era su abuela, una presencia que la había vigilado desde las sombras, envuelta en un manto de oscuridad. Ella no estaba muerta. Laura se quedó paralizada. «¿Qué has hecho?», susurró, aterrorizada. «Todo ha sido por ti», dijo la abuela con una sonrisa siniestra. «Tu madre es solo una marioneta en este juego. Tú eres la verdadera elegida. La sangre llama a la sangre». El terror inundó a Laura. Todo lo que había creído entender, cada fragmento de su historia, se desmoronó frente a esta revelación. Su madre era una prisionera. Y lo más aterrador, su abuela ahora buscaba apoderarse de ella, de su fuerza, su esencia. «Laura, ven a mí. Serás la más grande de todas», invitó la abuela con un tono seductor. «Libérate de las cadenas de lo que te han contado. Juntas nuestro poder será inmenso». El viento sopló con ferocidad, atrayendo a Laura hacia esa figura oscura y tentadora. Sabía que debía resistir, pero el miedo y la curiosidad la nublaban. Sin más opciones, se miró en el espejo roto, y allí, entre los pedazos de cristal, vio no solo su reflejo, sino también los matices de su pasado familiar, secretos enterrados, esperanzas truncadas. El abismo la miraba, las sombras esperaban, y la figura de su abuela se acercaba más. Laura respiró hondo, sintiendo la presión aumentar. La elección tenía que hacerse. ¿Seré parte de esta maldición o romperé el ciclo? El dilema ardía en su pecho, y mientras la oscuridad se cerraba, Laura se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. Laura, con el corazón latiendo como un tambor, sintió que el abismo se cerraba a su alrededor. La figura de su abuela brillaba oscura, una sombra distorsionada de lo que debería haber sido amor. «Ven a mí, Laura», gritó, su voz resonando en el aire aún pesado de dolor y secretos. Las sombras se arremolinaban, listas para devorarla.
y Laura supo que el momento había llegado. Todo este tiempo he estado huyendo. De mí misma, murmuró. La luz del vórtice centelló, como si la animara a pelear, a liberarse de los grilletes de su pasado. No soy un sacrificio, soy más que esto. Soy yo. La rabia cobró fuerza dentro de ella. Un fuego ardiente que iluminó el oscuro rincón de su ser. Su madre y todos aquellos que se habían perdido esperaban a que ella reclamara su verdad. Con un grito desgarrador, Laura se enfrentó a la figura que una vez fue su abuela. ¡No más! La oscuridad titubeó, y la luz comenzó a brillar con fuerza, empujando a las sombras hacia atrás. La abuela fue envuelta en un torbellino de oscuridad. «Eres uno de nosotros». Se desvaneció y Laura sintió que el abismo temblaba, como si la misma historia familiar estuviera lanzando un último intento de controlarla. Las caras de los estudiantes desaparecidos emergieron del caos, sus ojos reflejando tanto terror como esperanza. «¡Laura! ¡Eres la única que puede romper esto!», gritó uno de ellos. En ese instante comprendió su verdadero papel. No era solo la elegida, era la llave que cerraría las heridas abiertas por generaciones. El silencio abrumador se convirtió en un rugido. «¡Es el momento!», gritó Laura. Las sombras intentaron volver a atraparla, pero ya no tenía miedo. Con cada grito de poder, se dirigió hacia el espejo, rompiendo el cristal con su puño. Un estallido resplandeciente llenó el aire. Cada fragmento brilló con la luz de su esencia liberada. «Soy más fuerte que mi linaje. Soy la dueña de mi vida». Las sombras retrocedieron y Laura brilló como nunca antes. La oscuridad, al ver que su poder no podía ser absorbido, tembló y desapareció, llevándose consigo el peso de años de sufrimiento. La sala se iluminó y todos los rostros de los estudiantes desaparecidos sonrieron con gratitud. Mientras el cielo oscuro se desvanecía, Laura sintió que la conexión con sus antepasados se rompía. Las dimensiones de su historia cambiaron, liberándola de las cadenas familiares. La presión en su pecho se disolvió en un soplo de aire fresco. «Lo hice. Lo logramos». Se dio cuenta de que, aunque la batalla había terminado, su viaje apenas comenzaba. Entonces la luz en su alma comenzó a desvanecerse, regresando a la realidad. ¿Iba a ser capaz de recordar lo que había aprendido? Esa chispa de liberación era solo el comienzo de su verdadero viaje. Mientras el abismo se cerraba detrás de ella, se sintió en paz, sabiendo que no solo había salvado a los demás, sino también a sí misma. En ese instante de claridad, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Sería suficiente? Laura miró a su alrededor, sintiendo la brisa fresca que limpiaba el aire de angustia. Sin embargo, en ese último momento, una sombra se deslizó y desapareció entre la luz. La realidad cambió y el susurro de su abuela resonó en su mente. «Siempre estarás atrapada entre la luz y la oscuridad». La historia había dejado una marca. Cada paso que diera estaba impregnado de su herencia. Era una elección de luz. «¡Oh, sombra!». Laura respiró profundamente, aceptando lo que vendría. Pero antes de que pudiera preguntarse sobre el futuro, la oscuridad dejó una pregunta suspendida en el aire. ¿Podría evitar que la maldición se repitiera? Si quieres conocer lo que sucede con Laura, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento para mostrar tu apoyo a nuestras historias. Aplasta ese botón de like y ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas.
Inunda la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre este final. ¿Qué crees que le espera a Laura en su futuro? Y no olvides compartir este video con por lo menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Sé parte de esta comunidad única.